¿Por qué empezamos este tema con este texto? Porque surgieron muchas voces, muchos de que Jesús no había muerto. Y si nosotros buscamos, y hay que testimonios y hay libros que hablan de que Jesús no murió, y las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesús sí murió. Incluso hay un libro de J.J. Benítez que dice que Jesús, él bajó el corazón, ¿cómo se llama? Palpitos del corazón. Y los bajó hasta lo más bajo, que para ellos ya había muerto, pero que no es cierto. Que él tenía ese conocimiento y él hizo eso. Y que después él vivió con María Magdalena en Capernaú, que tuvo hijos. No es así. Las Sagradas Escrituras nos dice que este varón llamado José de Arimatea pidió el cuerpo ante Pilato. Así lo dice. Y entonces entendemos que sí murió Jesús. Entonces la pregunta era de hace ratito de la introducción, que iban a hacer una película y que iban a hablar de la resurrección del Maestro. Pero hablar de la resurrección del Maestro, ¿ustedes saben qué silencio puede haber en un sepulcro? Fíjense que si Jesús resucitó, y yo sé que sí resucitó esos 3 días, ¿se imaginan la soledad, la oscuridad, el silencio que un cuerpo pueda tener en el camposanto? ¿O de qué creen que vaya a hablar? ¿De los seguidores de Cristo? Un momento histórico está por pasar, el más importante de todos. Hay algo que iba a pasar. Bien, que del sepulcro iba a ir a la gloria de Dios. Un evento grandísimo que no podemos pasarlo por alto. Una pregunta, ¿quién pudo detener al Maestro? ¿Quién lo podía detener? Ni la muerte lo pudo detener, nadie lo pudo detener, ni Satanás. El imperio de la muerte no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Y fue a recibir su gloria. Pero hay un hecho que dice que unos ángeles se aparecieron. ¿Se acuerdan de esa historia? Fue visual nada más. Fue de casualidad que esos 2 varones se le aparecieron a las mujeres y preguntaron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Nada más fue visual. ¿O hay algo ahí encerrado, Iglesia de Dios? Anunciaron que Jesús había resucitado. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué alteró? ¿Qué alteró al escuchar esas palabras? ¿Qué les alteró a esas mujeres? Ya no volvieron a ser las mismas. Su interior y los sentidos de ellas, algo cambió. Cuando esos ángeles le preguntaron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces la pregunta de este sermón era de que iban a hacer una película acerca de la resurrección del Maestro. ¿De qué creen que vaya a hablar? ¿De qué se trata ese evento tan grande? Pero viéndolo bien, es un evento tan grande. Entonces todos tenemos diferentes formas de ver y de interpretar las Sagradas Escrituras, pero en sí nada más hay una sola verdad. Hay muchas, hay muchas. ¿De qué vaya a tratar? No sabemos, pero sí sabemos que el papado entendió diferente las Sagradas Escrituras. Si Dios exterminó a los sodomitas, ellos también tenían que exterminarlos. Ellos entendían que ellos representaban a Jesús, a Dios en la tierra, y por eso ellos hicieron torturas en la Santa Inquisición, que le llamaron Santa Inquisición, y persiguieron a herejes, a hechiceros, a sodomismo, pero realmente persiguieron a los cristianos, a los judíos, realmente persiguieron a Jesús. Y ellos entendían que ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Entendieron las Sagradas Escrituras mal. Pero no nada más ellos en nuestra época. ¿Quiénes se sienten representantes de Cristo en la tierra? Los líderes religiosos se sienten representantes. ¿O quién representa a la iglesia? El Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo representa a la iglesia, pero ellos se sienten que representan a la iglesia y no es así.
ellos también entienden mal las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos tienen la autoridad de excomulgar, de la excomunión. Una cosa es excomulgar y otra es excomunión y otra cosa es que sean cortados, entregados a Satanás para que sus almas no se pierdan, pero los vuelven a levantar, a volverlos a meter a la iglesia. Pero ¿quién tiene la autoridad de decir, estás excomulgado, ya no tienes parte del reino de los cielos? ¿Quién puede, iglesia de Dios? ¿Un líder religioso? ¿Ya vieron cómo se puede interpretar las Sagradas Escrituras de diferente forma? Entonces van a hacer una película y cómo la van a interpretar. Tenemos que estar atentos y pendientes a qué estamos viendo y qué dice las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús, Él vino y lo que más hizo fue amar y perdonar. Eso es lo más grande que Dios hizo. Usar la Biblia sin misericordia es peligroso, ¿eh? Usar la Biblia sin misericordia nos hace fariseos, que ellos eran los maestros y pensaban que Dios a través de ellos ejercía su poder o hablaba a través de ellos. Entonces, ellos también se equivocaron. Los maestros de la ley, los que más sabían de la palabra de Dios, porque interpretaron mal las Sagradas Escrituras. Entonces, la resurrección de Jesús va a ser el tema que vamos a tratar de desarrollar. Y entonces abrimos este tema con que Jesús sí murió. Jesús sí murió y fue enterrado en un sepulcro. ¿Eso dice las Sagradas Escrituras? Sí. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que se está despidiendo? Y Jesús le pregunta, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? ¿Cómo podremos saber el camino? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús es la verdad e hizo una historia. Él es la verdad y lo que Él dijo es verdad. Y hay una historia en este pasaje que ¿a dónde van los muertos? Vamos a hablar de Jesús de la resurrección, porque Él hizo algo. Y entonces nos da una historia entre Lázaro y el rico. Y viene el desarrollo y les dice que Lázaro era un hombre pobre y enfermo. Y el rico vivía con todas las comunidades que pueda ejercer, ¿no? Este mundo. Y que ellos tuvieron diferentes formas de ir, pero los dos tenían que morir. Y los dos se fueron, ¿no? Al Hades, al Seol, como él le llama. Pero el Seol estaba dividido. Y da la historia de que el rico estaba en tormento y Lázaro estaba en un lugar de reposo. Y Lázaro le dijo, Padre Abraham. El rico le dice, exclamándole, que permitiera que Lázaro mojara su dedo y refrescara su lengua porque este fuego lo atormentaba. Fíjense qué está pasando. ¿Quién nos está hablando? La verdad nos está hablando. Jesús es la verdad. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es esta, que todos íbamos al Seol, pero que había una separación, había un abismo, había algo que interrumpía que los dos se juntaran. Había una separación. ¿Y quién nos dijo esta historia? El portador de la verdad. Nos habla más clarito. Entonces, ¿cómo podremos saber el camino? Nos da más conocimiento, un misterio que no nos dio Salomón. El cuerpo nada sabe, ya debajo del sol. Esto es lo que nos dice Salomón. El cuerpo ya nada sabe. En primera dice, el fin total del humano deja de existir, no es consciente de nada. Eso nos habla Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 9:5, de rápido. Fíjense lo que dice,
¿Quién lo tiene? Eclesiastés 9:5. El fin total del humano deja de existir. No es consciente de nada. Fíjense lo que dice el sabio Salomón. Eclesiastés 9:5. ¿Quién lo tiene? Dele lectura. Vete a cinco visco. Porque los que viven, sabe que han de morir, pero los muertos nada saque, ni tienen más pagas, porque su memoria es puesta en lo tiro. Con eso. Entonces el fin total del humano deja de existir, no es consciente ya de nada. Pero fíjense lo que dice Salmo 146. Dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Fíjense que este tema de que el humano nada ya no existe, hay textos bases, pero esto no contrarresta otro pasaje bíblico que el alma está consciente. Salomón nos está hablando de una sabiduría humana, lo hemos platicado, de que su sabiduría era de abajo del sol. Y nosotros estamos hechos de tres cosas, ya lo hemos hablado: alma, cuerpo y espíritu. Y Salomón hablaba del cuerpo, que el cuerpo ya nada sabe debajo del sol. San Mateo 25:46. Vamos a leerlo rápido. Ayúdenme. San Mateo 25:46. Mientras yo busco otro texto. Mateo 5, 25:46. Ayúdenme. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mas estos irán ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Ya se fijaron que ya empieza a cambiar, que ya no nada saben? Hay un castigo eterno. ¿Desde qué momento empieza? Entonces Jesús nos mostró un pasaje que desde el momento en que nosotros morimos está la división. El cuerpo queda en el panteón, pero el alma está consciente y está viva. El alma se baja hasta el centro de la tierra donde bajó Jesús. Y el espíritu, el aliento de vida, es el que va para arriba. Entonces hay textos que nos dicen que estamos hechos de tres cosas. Bien, San Lucas 16:19 dice al 31. Y entonces nos da la historia de Lázaro y el hijo, que ya la hemos visto. Entonces, Eclesiastés desde una perspectiva humana, una visión debajo del sol. Pero Jesús muestra más verdad, nos da más profundidad. Aunque el cuerpo muera, el alma sigue existiendo. Lázaro fue enterrado, el rico fue enterrado en el panteón, pero aparece esta historia hasta el centro de la tierra. ¿Ya se fijaron? En 1 Tesalonicenses 5:23 el apóstol Pablo nos recuerda: Dios santifica al ser humano en su totalidad, alma, cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo va a ser santificado, pero el alma también y también tu espíritu. Hay tres cosas que nos componen a nosotros. La muerte no es el fin de la existencia humana, sino una transición a una nueva etapa. El cuerpo regresa al polvo, el alma viaja a su destino eterno. O sea, ya sea bueno, ya sea malo, tiene un destino. Tienen un destino. Entonces la vida no termina con la muerte, mas es el comienzo a una vida de existencia, una vida eterna con Dios o una eterna vida sin Dios. Entonces regresamos al texto. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces nos está reafirmando que sí murió. Y entonces el regreso del maestro, ¿cómo les clamó? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El regreso del maestro, la apertura de un reino que trasciende lo terrenal.
trasciende de todo. O sea, la declaración dejó de serlo, una declaración que estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y es una pregunta para nosotros. ¿Por qué pensamos que nosotros estamos en el panteón? ¿Por qué pensamos? Si dice el maestro, donde yo estoy, vosotros también van a estar. ¿Por qué pensamos que nuestra alma y nuestro cuerpo están juntos? Si lo que hace que la muerte de uno es la separación de las cosas. Si no se separara el alma, el cuerpo y el espíritu, estuviéramos vivos. ¿O nada más se salió el aliento de vida y el alma y el cuerpo están juntos? ¿Por qué pensamos así? No, es la separación de las tres cosas. Entonces el cuerpo va al panteón, el alma va al centro de la tierra y el aliento de vida a donde salió. Esa es lo correcto. Porque Jesús, simplemente ahí tenemos el pasaje cuando estuvo a punto de morir, que exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió y su cuerpo fue enterrado. Y más adelante en las Sagradas Escrituras vemos que el alma viajó al centro de la tierra. ¿Nada más él? No, todos, todos. Así es la condición del ser humano. Esa es la condición. La resurrección de Cristo se interpreta de diferentes formas, aún en los cristianos, en los movimientos. Hay muchas interpretaciones y entonces les podemos preguntar, ¿dónde están los muertos? Y nos van a decir en un descanso eterno, y lo hemos escuchado. Y yo pregunto a ustedes, ¿dónde están los muertos? ¿A qué le llamamos muerto? ¿Al cuerpo o al alma? ¿Ya se fijaron que hay una separación? ¿A qué le llamamos? ¿Dónde están los muertos? Entonces ya podemos dar una respuesta más clara. Mira, los muertos sí están en el panteón, el cuerpo está inerte y ya nada sale debajo del sol. Pero el alma tiene que ir a un lugar que el dueño de la verdad nos dijo que iba al Seol. Pero ahí no queda. Otros dicen, la pregunta es, la resurrección de Cristo se interpreta de diferentes formas. Otros dicen que están durmiendo, que están esperando la última trompeta. Porque dice que al toque de la trompeta se descenderá del cielo y los muertos resucitarán. Y ellos dicen que entonces están esperando el toque de la trompeta. Y si les preguntamos entonces, ¿dónde están los muertos? Ellos van a decir que el alma y el cuerpo están en espera. Otros que están con Cristo, que eso es lo que nosotros decimos, que están con Cristo, pero nada más el alma. Falta el cuerpo. Para que nosotros vivamos en el milenio, tiene que volver el espíritu, el alma y el cuerpo, pero no cuerpo sino en un cuerpo glorificado. O sea que otra vez se vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús cuando murió fue el cuerpo normal, el que estaba con nosotros. El alma bajó, pero cuando resucitó Jesús, ya no tenía el cuerpo que tenía, sino ya fue un cuerpo glorificado. Eso es lo que nosotros va a pasar. Esa es la diferencia. Entonces, ¿dónde están los muertos? Fue la pregunta. La resurrección para mí fue un cambio, un suceso, una transformación que nada volvió a ser igual. Después de la resurrección de Jesús, nada volvió a ser igual. ¿Qué fue lo que cambió? En el Antiguo Testamento podemos decir que Salomón dijo que están en descanso y que ya nada sabe. Pero ahora de este suceso de la resurrección ya nada es igual, todo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Entonces, la resurrección del Maestro. Ese es el tema, ¿eh? La resurrección para otros está suspendida hasta que regrese Cristo. Esperando el toque de la trompeta, ya lo vimos.
Pregunta, ¿están en el seno de Abraham los muertos después de Jesús? O sea, ¿por qué todavía piensan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y si nosotros vamos a estar, porque donde yo estoy vosotros también van a estar, ¿por qué buscamos entre los muertos también a nuestros familiares? Cuando todos ya están con Él, ya nada volvió a ser igual. Para mí, vuelvo a repetir, fue un cambio, un suceso, una transformación. Nada fue ser lo mismo. Entonces, ¿qué cambió? Una realidad que no se vio, pero que sí sucedió. Otra vez, una realidad que no se vio, pero que sí sucedió, porque ¿qué sucedió con los muertos? ¿Vieron ellos algo? Nada más vieron al maestro que resucitó y que estuvo con ellos 40 días platicando con ellos, pero no vieron a todos los que estaban en el seno de Abraham. Entonces es una realidad que no se vio, pero que sí sucedió. Una derrota de las fuerzas del mal con la majestuosidad de Jesús, una derrota, y eso tiene que estar marcado. Una lucha que trascendió la mentalidad humana. Aunque yo no crea, aunque no quiera, trascendió. Hubo un cambio tremendo. Efesios 4:8, fíjense lo que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aquí le paramos, ya hemos visto que todos bajaron al Seol y que nadie había subido, nadie, todos éramos indignos, todos estábamos abajo. Eso fue lo que cambió, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Estaban cautivos todos, y se llevó cautiva la cautividad. Nada volvió a ser igual. Y dio dones a los hombres. ¿Y eso qué subió? ¿Qué subió? ¿Qué es? Sino que también que el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Ya se fijaron? ¿Cómo es que bajó a las partes más bajas de la tierra? Porque murió. Entonces nos da una luz de que el cuerpo se quedó y él bajó a las partes más bajas. El que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pregunta, Iglesia de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué llevó? ¿Qué llevaba? Las almas que estaban. ¿Bien? A las partes más bajas, ¿a dónde fue? Lo que llamaban Seol, al infierno, al seno de Abraham, a saludarlos. Muchachos, hola, ¿cómo están? ¿A qué descendió entonces? ¿A presentarse? Yo soy Jesús de Nazaret. ¿A despedirse y a decirles, espérenme, luego vengo? No, ya no fue lo mismo. Esto cambió. El que descendió es el mismo que subió. Jesús fue el que bajó y Jesús fue el mismo que subió. También subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A ver, Iglesia de Dios, llenarlo todo. ¿Qué faltaba en los cielos? Para llenarlo todo. ¿Llenarlo todo de qué? ¿Faltaba luz? ¿Faltaba santidad? ¿Qué faltaba? Para llenarlo todo. ¿Qué faltaba? ¿Qué llevó? Aquí hay preguntas, Iglesia de Dios. No faltaba luz, no faltaba poder, no faltaba santidad, porque la santidad habita allá arriba. Llenarlo todo. Aquí hay misterios, Iglesia de Dios. La resurrección de Cristo va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Se llevó el seno de Abraham, se llevó la cautividad, no iba solo. Sí resucitaron unos porque cuando Jesús murió tembló, dice que hubo otro milagro, que hizo un temblor, una oscuridad. ¿Qué creen que pasó en los infiernos? ¿Qué creen que pasó? Que tuvieron que salir los muertos y fueron a buscar a sus familiares. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? A veces se nos pasan cositas,
pero fue algo tremendo la resurrección del Maestro y su muerte. Ya nada volvió a ser igual. Fíjense lo que dice Salmos 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y hace una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Dos preguntas. Y da la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el único limpio de manos y puro de corazón? Nadie más que Jesús. ¿Quién estará en el lugar santo? Jesús. Pero dice, tal es la generación, igual tú. Dice, tal es la generación de los que le busca. Tal, esa palabra tal es como decir igualmente. La generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Pero viene un misterio, iglesia de Dios. ¿Qué sucedió en los infiernos? Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y se preguntaron, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿A qué se refiere, iglesia de Dios? Limpio de manos y puro de corazón. Donde yo estoy, vosotros también estéis, dice. Él es el digno. Él es el santo, Él es el puro de corazón y nos hace una invitación. A donde yo estoy, ustedes estarán. No porque nosotros no lo hayamos ganado ni porque tengamos corazón puro. No. Él es el santo, Él es el puro de corazón. Pero gracias a Él es la invitación. A donde yo estoy, ustedes también van a estar. Tal es la generación de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Una profecía que se cumplió. ¿Quién estará en el lugar santo? Y esas puertas se abrieron, iglesia de Dios. Cuando Él bajó, abrid puertas eternas, abrid puertas de la muerte, abran, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Ahora sí podemos pensar que ellos dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria? Y levantaron sus cabezas, levantad vuestras cabezas. ¿Quién es este Rey de Gloria? Todos los que estaban ahí vieron a Jesús. ¿Quién es? Se preguntaba. Él es el Rey de la Gloria. Es una escena poca, es una escena grande, estremeció los cimientos de la muerte, estremeció el núcleo de la tierra, el mismísimo infierno. Tuvo que romper esas puertas. ¿Y quién entró? El mismo que descendió y el mismo que subió. Fijan cómo un cachito de aquí, otro cachito de acá y otro cachito de acá nos muestran qué sucedió abajo. Él es el Rey de la Gloria. Nadie lo pudo detener. Se cumplió lo divino, interrumpió el mundo visible e invisible. Lo rompió violentamente, repentinamente. Bajó y rompió. Nadie lo pudo detener. Dio señales inequívocas que la victoria hacia los muertos fue absoluta. La victoria de los muertos de Jesús fue absoluta. Qué bonito lo que sucedió. No nada más fue la muerte y los 3 días de silencio y de oscuridad del cuerpo. No, fue algo tremendo que sucedió. Algo oculto a los ojos de los hombres, no a los ojos de Dios. ¿Quién ni pensó todo eso? Eso estaba en lo profundo, en lo eterno de Dios. Desde antes de la fundación ya estaba en Dios.
El conocimiento él lo tenía. ¿Qué iba a suceder? Y toda la palabra de Dios nos explica que esto iba a suceder, que iba a venir el Maestro y que iba a venir el Cordero de Dios. Todo era sombra, pero ya llegó, ya nada volvió a ser igual cuando Él se presentó. Y más cuando Él murió, y más cuando Él resucitó. Nadie lo pudo detener la resurrección del Maestro. ¿De qué van a hablar? No lo sé. Pero ya se fijan cómo interpretamos la palabra de Dios todos de diferente forma. Y eso que está aquí escrita. Yo con toda la autoridad en la Santa Inquisición maté a muchos porque yo pensé que tenía la verdad. Y los otros pensaron como representantes de la iglesia, fuera, tú no eres digno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque ellos entendieron las Sagradas Escrituras también. Y entonces muchos entendemos que los muertos están en el panteón descansando. Y fíjense, y somos del mismo movimiento cristianos y no tenemos esta profundidad que Jesús nos mostró. ¿Desde cuándo habló esto? Desde los Salmos ya nos estaba diciendo que iba a suceder esto. Abran puertas eternas. Esas puertas eternas son las puertas de la muerte, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Y levantaron su cabeza. ¿Quién respondió? ¿Quién dijo? Él es el Rey de la Gloria. Qué bonito. Misterios que están allí y nos hablan más misterios, no nomás por la resurrección del Maestro. ¿Qué sucedió? Qué bonito, Iglesia de Dios. Entonces, algo oculto a los ojos de los hombres, no oculto a los ojos de Dios. Primera de Pedro 3:18 al 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para que, otra vez, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Una vez más nos dice que fue abajo, no quedó en el panteón y allí resucitó. No, Él se separó las tres porque nosotros somos a imagen de Dios. Entonces Él tuvo que tener alma, cuerpo y espíritu, se hizo como nosotros. Pero nosotros somos a imagen de Dios, nosotros somos tres cosas. Entonces Salomón hablaba del cuerpo y Jesús nos dio más visión de que también hay alma y están vivas, están conscientes. Bien, entonces seguimos. Pero también Cristo padeció, ya lo vimos, para llevarnos a Dios muertos en la carne, pero vivificados. Muertos en la carne, pero vivificados. ¿Qué quiere decir vivificados? Para que le podamos entender este cachito. Para llevarnos a Dios muertos en la carne, pero vivificados. ¿Qué quiere decir? Ayúdenme. ¿Otra vez? Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. ¿Qué está diciendo? ¿O qué le entendemos? Todos vamos a morir, está diciendo muertos en la carne. ¿Cuántas generaciones no han muerto? Muertos en la carne, pero aquí entra vivificados. ¿Qué es vivificados? Nos está diciendo dar vida en espíritu. Mi cuerpo está muerto, pero mi alma está vivificada. Le dio vida. ¿Bien? ¿Dónde se creía que las almas esperaban tras la muerte? En el Seol, en el lugar de reposo, en el lugar de dolor y castigo. Cristo entonces nos da un escenario diferente, ya lo vimos.
La autoridad de Cristo se manifestó indisolublemente, o sea que no se puede deshacer. La victoria de Cristo ya no se puede deshacer y hasta el día de hoy permanece su victoria. Hasta ahorita permanece. Entonces, 2 Corintios 5:6, fíjese lo que dice. Así que si vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea que estamos vivos, otra vez. Así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, vivos, estamos ausentes al Señor. Mientras estás vivo, estás ausente en el Señor. Pero por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos, y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también o ausentad o presentes serle agradable. ¿Qué está diciendo? Que si estamos vivos, estamos ausentes, pero si estamos presentes, ya estamos ausentes en el cuerpo. ¿Ya se fijaron? ¿Cómo no dice que estamos también en el Seol, en el seno de Abraham? Ya no aparece el seno de Abraham, porque ya no hay. Ya no hay. El mundo tiene miedo de morir, sí, porque no sabe dónde van los muertos. Tienen confusión a dónde va el alma. Los familiares tienen tristeza. Cuando muere un ser querido, ¿a dónde van? Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir? Y si le preguntamos a un católico que a dónde van los muertos, nos va a decir que en el infierno o al cielo. Y si le preguntamos a los cristianos, van a decir que estamos durmiendo. ¿Tienen ellos más visión que los mismos cristianos? Entonces, si estamos en el cuerpo vivos, estamos ausentes al Señor. Sí se entendía, ¿va? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor, el alma. Porque el cuerpo sí está en el panteón. Ese sí está allí y ahí se va a deshacer y se va a gusanar. Ese sí, pero el alma no, iglesia de Dios. ¿Qué no han leído las Sagradas Escrituras? ¿Por qué piensan todavía eso? 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un momento de la historia más importante, que fue la resurrección de Cristo. Lo imposible dejó de serlo. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos que cuando morimos estamos en el sueño eterno? ¿Dónde están los muertos? La pregunta. ¿Ya la podemos contestar? ¿Por qué se nos hace ilógico? Lo digo por el hermano que ahí nos dijo, ¿no? Que se nos hace ilógico que Cristo venga y que vuelva a resucitarlos, y como que se hace ilógico. Y un pastor, de los que tienen mucho conocimiento, y no nada más él, sino había otro hermano del Olivar que dijo, caray, o sea, esa es la enseñanza que nosotros recibimos, hermano. ¿Por qué se nos hace ilógico? Lo divino irrumpió el mundo invisible y lo visible también. Las barreras entre lo físico y lo espiritual se fracturaron, se fracturó. El silencio del sepulcro y el impacto de los seguidores. Sí había un silencio en el sepulcro, sí, pero cuando Él resucitó, nada volvió a ser igual. Entonces la pregunta cuando iniciábamos, ¿van a hacer una película acerca de la resurrección de Cristo? ¿Qué van a tratar? No lo sé, pero nosotros sí sabemos qué pasó. Decíamos una pregunta que la primera película se nos hacía que se apegaba a la realidad. Sí, cierto, el lenguaje y todo, sí es cierto. Esperemos, porque ya vimos que cada quien interpreta las Sagradas Escrituras de diferente manera. Entonces, la resurrección para nosotros fue un cambio, un suceso, una transformación que nada volvió a ser igual.
nada. El seno de Abraham ya no está ahí, se lo llevó y nada volvió a ser igual. De aquí en adelante, bienaventurados los muertos en Cristo, ¿no dice las Sagradas Escrituras? Entonces, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿a dónde van los muertos? El destino de los muertos depende de la época de que lo veamos. En el Antiguo Testamento sí estaban en el Seol, sí estaban en el centro de la tierra, pero separados. Pero ya en la nueva ley, en el Nuevo Testamento, ya no. Depende de la época. Ya todos están con el Señor. Y si no, los invito a leer las Sagradas Escrituras y que me digan, no es así, no es así. Pero la resurrección de Cristo fue un cambio, fue un suceso. Que simplemente en el Salmos, ¿cómo vemos qué pasó, no? Que las puertas se tuvieron que abrir, se tuvieron que romper para que puedan salir todos los del cielo. La victoria de Jesús nadie la pudo parar. Nadie, ni la muerte, pero por Él. Y a nosotros, por Él, tenemos esa oportunidad o bienaventurados. Somos bienaventurados en Él. Entonces, ese es el mensaje, Iglesia de Dios. Esperemos que haya quedado claro, porque son temas delicados, porque hasta la fecha de hoy hay controversias, ¿no creen? Pero nuestro Señor ya venció, ya venció. Entonces, si nosotros, ¿cómo va a suceder esto? De que Cristo viene con las almas por sus cuerpos glorificados. Al toque de la trompeta descenderá. ¿Cómo va? Al toque de la trompeta descenderá y los muertos resucitarán. Y los que vivimos seremos transformados con un cuerpo espiritual. ¿Ya se fijaron? Un cuerpo espiritual, vivos y muertos. ¿Para qué? Vuelva otra vez a que tengamos las tres cosas, alma, cuerpo y espíritu. Y vamos a gobernar aquí en la tierra el milenio. No es en el cielo, es aquí en la tierra el milenio. Y cuando Él venga al toque de la trompeta, descenderá del cielo, empezará el milenio. Empezará. No es que se los lleve y vaya a haber bodas. Las bodas ya fueron en el cielo. Llega con todos, con sus cuerpos glorificados, y entonces viene la Jerusalén, la santa ciudad, y empieza el milenio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Para que cómo está ya todo ya está todo está. Nada más a que entender las sagradas escrituras. Esperando que este mensaje sea de bendición a la Iglesia de Dios.